Hola, soy Darío. Hola, soy Liz y esto es Corazón Abierto Podcast. Buenas. ¿Cómo estamos, amada familia? ¿Cómo estás, Liz? ¿Cómo están todos felices de comenzar este nuevo episodio de Un Corazón Podcast? Es verdad, estamos de nuevo con ustedes, estamos muy contentos, otra semana más, otro jueves más de Corazón Abierto Podcast, estamos sumamente felices, gozosos y gracias porque en el último episodio preguntábamos quién nos veían, de dónde nos veían y habían muchísimas personas de muchísimos países que nos están mirando, así que los saludamos, les decimos buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo en qué momento del podcast nos estás viendo de tu día, pero bueno. Creo que estamos bien para comenzar. Estamos súper bien, estoy muy expectante de lo que vamos a conversar este día y creemos y estamos muy convencidos con Dari de que cada episodio va a traer una mayor claridad para tu vida espiritual con el Señor. Y este no es uno más, sino que creemos que este episodio va a ser una pieza clave para conocerlo más al Señor. Es verdad, y queremos titular el episodio de hoy ¿Cómo tener una cultura bíblica? ¿Cómo tener una cultura bíblica en cuanto a la lectura de la palabra? Creo que tenemos un problema como generación y que no abarca una edad, sino que abarca una generación entera, ¿no? Es generacional, abarca todas las edades. Sí. Es que nos cuesta leer la palabra de Dios. Nos cuesta leer la palabra de Dios. Es más, hasta he escuchado muy pocas veces que se predica acerca de la lectura bíblica. Bueno, como ustedes saben, nosotros tenemos un instituto bíblico que lleva más de 5 años y el otro día charlando con los alumnos llegábamos a la conclusión que a todos nos cuesta leer la palabra de Dios y nos cuesta por diferentes motivos. Puede ser pereza, tibieza, falta de compromiso, falta de prioridad. No sé qué podrías agregar, qué ingrediente podrías agregar a esto que... ¿Por qué crees que les cuesta leer la palabra de Dios a nuestra generación? A mí me pasaba, amor, que cuando yo era adolescente yo escuchaba a personas que me aconsejaban o que por ahí predicaban y decían, no puede no costarte leer la Biblia. Yo me sentía frustrada, porque yo decía, ¿cómo puede ser que a los demás no les cueste y a mí me cueste? O sea, me sentía una pecadora terrible. Y después cuando fui creciendo y cuando fui charlando con personas que también estudian la Biblia, y bueno, vos sabés y la gente sabe, para los que recién nos miran, nosotros hemos estudiado en un instituto bíblico y a todos nos cuesta leer la Biblia. Incluso hoy en día vos puedes tener una recontra relación con Dios, puedes saber mucho de la palabra, pero siempre te va a costar. Entonces es entender que para acercarte y conocer más a Dios vas a tener que sacrificar algo que no te guste. ¿Y cómo comenzar? Y uno a veces abre la Biblia y no entiende nada. No es que uno abre, no sé, abre Proverbios, Cantar de los Cantares y bueno, entiendo todo como cualquier otro libro. No vas a entender. Pero la idea es poder buscar las herramientas para ver cómo entender lo que estoy leyendo. Entonces, paso número 1 es eliminar como esa pereza. Ya estamos tirando los pasos. No, pero tipo un tips principal yo creo que sí. un tip principal como para poder derribar esto de me cuesta leer la Biblia. Sí, y yo creo que nos cuesta a todos porque la carne. Vamos a ser honestos con esto. Vos decías de las edades y yo no creo que sea algo simplemente de un momento, porque hay personas que, vamos a ser honestos, el que dice que no les cuesta leer la palabra de Dios, dice la palabra que los mentirosos no entrarán al cielo, al reino de los cielos. Y creo que a todos nos cuesta leer la palabra de Dios porque hay una naturaleza pecaminosa en nuestras vidas. Y no se trata, no se trata de eliminar esa naturaleza pecaminosa, porque no la vamos a eliminar hasta que no vayamos a la eternidad, sino que se trata de lidiar con ella, no darle lugar a la misma, sino que darle lugar a esa intención de buscar la palabra de Jesús. Ibas a decir algo, perdón. No, y también que, a ver, que la palabra, o sea, que la Biblia no es que uno la entiende así. Cualquier persona que va a una iglesia, se convierte a Cristo, no es que abre la Biblia y entiende todo. No se entiende. No, es verdad. Y yo creo puntualmente que tenemos que ser una generación
que tenemos que tener la intencionalidad, ser intencionales en nuestra lectura bíblica. Y yo notaba eso. Si vos estás del otro lado y decís, me cuesta, le estoy dando lugar a la carne, creo que estoy enfocando mal mi plan de lectura bíblica. Es más, preguntate en esta semana cuántas veces leíste la palabra de Dios que no sea en tu grupo de discipulado, en tu iglesia, en Corazón Abierto Podcast, en los otros podcasts que escuchás. Uy, eso me encanta. Y creo que ahí va a estar la respuesta en decir, ¿estoy siendo intencional o no estoy siendo intencional? Y miren lo que dice 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 5 al 9. Segunda de Pedro sería. Dice, precisamente por eso, esfuércense por añadir a su fe virtud, a su virtud conocimiento. Sería muy, muy vago de nuestra parte que no leamos la palabra, ¿no? Si estamos en un capítulo de lectura bíblica. Sí. Al conocimiento, dominio propio, al dominio propio, constancia, a la constancia, devoción por Dios. Y voy a ir al 8, porque estas cualidades, si abundan en ustedes, los harán crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y evitarán, miren lo que dice Pedro, lo estoy leyendo en NBI, que sean inútiles e improductivos. Pedro escribe esta carta justo momentos antes de morir. Fue la última carta, estamos viendo las últimas palabras de Pedro. Y uno de los problemas que tenía esta iglesia, que creo que es uno de los problemas que tenemos nosotros como generación, es que no tenemos la capacidad de ser intencionales en la lectura bíblica. No tenemos esa capacidad. Somos expertos leyendo la palabra, pero somos inexpertos meditando en la palabra. Porque leer la palabra cualquiera lo puede hacer, pero leer la palabra no te lleva a un crecimiento. Meditar en la palabra es decir, ok, entiendo lo que estoy leyendo, soy consciente de lo que estoy leyendo, pero le quiero dar una intención, le quiero dar un propósito. No leamos la palabra de Dios como si fuera el diario digital. No leamos la palabra de Dios como si fuera un versículo chino, ¿no? O algo, viste, de las galletitas de la suerte, literal. Un proverbio chino. Sino que leamos la palabra de Dios como algo que tiene vida, que es realmente eso. Como algo que puede ser un canal para transformar tu corazón, para transformar aquello que te está costando. Porque dice Pedro al final, si no terminan siendo inútiles e improductivos. Y creo que muchas veces en nuestra vida espiritual... Somos así. Podemos ser expertos leyendo, pero inútiles meditando en la palabra de Dios. Es como cuando uno come una carne y no la mastica y la traga. Exacto. La traga. Y acá Pedro nos dice, mastica la palabra de Dios. Porque si no vas a comer y no le vas a encontrar nunca el gusto. Y te van a decir qué gusto tiene la carne y vas a decir, no sé, porque siempre que la como la trago. Entonces, qué importante es poder masticar la palabra de Dios y meditar. ¿Cómo se nota que somos argentinos, ¿no? Que estamos hablando de carne. De carne, de asado, sí. Gloria a Dios. Les pedimos perdón a aquellos que no son de Argentina. Ya, te juro que seguramente dije carne o ya te imaginaste ahí un lomo. No, me imaginé para mis amigos que siempre subo una historia en Instagram, un WhatsApp, un pedazo de vacío a la parrilla. Pero bueno, volvamos a esto. Creo que sí, creo que somos una generación que somos intencionales en varias áreas de nuestras vidas, pero donde tenemos que ser intencional, somos tibios. Y yo quiero hacer una pregunta. Quizás estás siendo muy intencional en tu servicio a Dios. Quizás estás siendo muy intencional en el ministerio. En este momento, en tu iglesia. Quizás tenías un ministerio fuerte que ya decís, no necesito una palabra porque yo estoy bien. Ahora, ¿estás siendo intencional en tu lectura bíblica? Porque como dice Dari, podemos ser intencionales en otras cosas que tengan que ver con Dios, en mi ministerio, en mi llamado, yendo a la iglesia, congregando. Pero la pregunta es, en tu lectura bíblica, ¿estás siendo intencional? Y qué importante, Dari, poder ser intencional en la meditación de la palabra, donde realmente es la clave para todo. Porque la Biblia tiene que ser tu GPS espiritual. No sé si alguna vez en tu vida pusiste el GPS para ir a algún lugar y el GPS nos da el lugar con la indicación y una forma eficaz y tiene un propósito. Si yo me desvío del GPS donde me está guiando, donde me está llevando, voy a entrar a lugares que pueden terminar siendo peligrosos, voy a perder el tiempo, me voy a demorar. Y la Biblia es eso para nuestra vida espiritual, es nuestro GPS espiritual. Cuando vos ves la Biblia como un GPS y sos intencional como vos lo estás nombrando, no perdés tu tiempo, sino
sino que lo ganás en el reino de los cielos. No entras a lugares incorrectos, con personas incorrectas, sino que vas al propósito. ¿Y cuál es el propósito de leer la lectura y la Biblia y tener una cultura? Es crecer en el Señor, es descubrir dones, talentos, enamorarte mucho más de Jesús y poder alcanzar el gran propósito que tenemos como cristianos, que es alcanzar salvación. Así es. La lectura no está para leerla nomás, sino que está para meditar en ella, porque cuando medito soy intencional. La Biblia se vuelve mi GPS espiritual y le doy un propósito a lo que estoy leyendo. Así es. Pero también creo que en el medio de todo esto aparece la apatía espiritual. Sí, aparece la apatía. Ahora, yo quiero que comencemos a pensar un poquito. ¿Qué es lo contrario de apatía? ¿Cuál es el antónimo de apatía? Y ser alguien fogoso, ser alguien... Empatía. Sí, pero Empatía. también... Sí, empatía, pero ser alguien fogoso, pasional, tener una intención, alguien que está encendido, activo, porque empatía es ponerme en el lugar del otro, ¿no? Y apatía es ser alguien que se apagó. Indiferente. Entonces, exactamente, dejó de ponerse en el lugar del otro, pero perdió el fuego, perdió la pasión. Y creo que muchos cristianos que no tienen la clave o no tienen la intencionalidad de poder leer la Biblia, nos convertimos en seres apáticos a su palabra. Y qué importante es en este tiempo ser empáticos con su palabra, no solamente, y me encanta esto porque es justo lo que estabas hablando, no es solamente leerla, sí. Cualquiera la puede leer, cualquiera puede decir, bueno, hoy la voy a leer un poquito, pero no todos la entienden, no todos meditan en su palabra. Y tenemos que entender en este tiempo que somos personas que todo el tiempo vivimos con frustraciones y todo el tiempo queremos crear un momento, un espacio para leer, queremos que nuestra casa esté en paz para poder leer la Biblia. Wow. Y quizás ese momento y ese espacio no se va a dar nunca. Quizás ese momento no se va a dar. Entonces tenemos que poner de nosotros, y te lo dice alguien que esperaba que mi casa tenga una buena iluminación, un buen clima, que mi esposo no esté en casa para yo poder leer y orar. Y quizás Dios me decía, eso no se va a dar. Sé intencional desde tu realidad, desde dónde estás para poder leer la Biblia. Entonces, en este tiempo tenemos que dejar de ser seres apáticos a su palabra. Yo creo que personas que aman a Dios se vuelven empáticos, o sea, quieren más de Él. Y siempre relacionamos nuestra relación con Dios con una relación de pareja. Si una relación de pareja no pasa tiempo juntos, no se conocen, muy difícil va a ser servir a alguien que nosotros conocemos. Entonces, tenemos que lograr en este tiempo conocer a Dios. Perdón, lo que estaba diciendo recién era servir a alguien que no conocemos. No podemos servir a alguien que no conocemos. O sea, de hacerlo podemos hacer, pero nuestra relación con Dios se nos va a hacer muy difícil. Entonces, en este tiempo tenemos que lograr eso. Y muchos de nosotros, amor, y no sé si te ha pasado a vos, es como que abandonamos a la vuelta de la carrera cuando estamos a punto de vencer. Empezamos leyendo la Biblia, pasa una semana y cuando logramos como ya tener, ¿cómo se le dice cuando una rutina? Cuando logramos tener como esa rutina, abandonamos. Sí. Dicen que una persona para lograr tener un hábito, ¿cuánto puede costar? Un mes mínimo. Un mes. Cuando estamos ya en el día 25, que ya falta ahí nada, abandonamos. Entonces somos expertos abandonando cuando estamos a punto de lograr cosas importantes en nuestra vida. Entonces, un consejo que te quiero dar para alguien que también le cuesta leer la Biblia, porque no soy de esas que lee y que dice, hoy esta es la mía, voy a leer la Biblia. No, uno tiene que despojarse de su carne, despojarse de sus deseos personales, de querer, mirar series, de querer hacer otras cosas. Entonces, es poder decir, bueno, hoy voy a sacrificar mi yo y voy a leer. Y cuando sacrificamos nuestro yo, se abre una puerta tan grande, conocemos a un Dios tan grande, pero tan grande. Y algo que me encanta y es, no tengas una relación por lo que escuchás de tu pastor. No tengas una relación con Dios por lo que escuchás de tu líder, por lo que escuchás en un Reels o lo que escuchás en Instagram o lo que escuchás en YouTube. No. Conoce a Dios por tu lectura de la palabra, por comer la voz, por masticar la voz y por lo que vos entendés de lo que dice la palabra. Eso sí, ahora te vamos a dar unos tips de cómo poder vencer eso. Pero importante es esto, ¿no? Vencer la apatía espiritual. Y yo creo que me haría una pregunta en medio de todo lo que vos estás hablando es, ¿por qué soy
apático espiritualmente? ¿Por qué soy frío espiritualmente? No sé si te lo preguntaste, pero creo que esa pregunta despierta respuestas en nuestras vidas que tienen que ver con lo que estamos hablando. Con decisiones. Sí, uno es apático con decisiones. ¿Pero en qué sentido? ¿Decisiones en qué? Y decido, uno se levanta todos los días decidiendo algo y yo soy la que decido, o sea, si hoy voy a tener un momento de lectura bíblica, si me voy a acercar a Dios, o voy a decidir hacer cualquier otra cosa. Claro, es como que decido no poner en primer lugar a Dios. Exacto. Y si yo leo la palabra de Dios, dice Mateo 6:33, más buscad primeramente el reino de los cielos y todo lo otro viene por añadiduras. Wow. Entonces creo que muchas veces dejamos de ser personas pasionales, activos, fervientes en la palabra, intencionales, y nos volvemos apáticos porque dejamos de leer la palabra de Dios. Wow. Porque para cada problemática, para cada gigante que se nos levanta en nuestra vida diaria, siempre va a haber un antídoto en medio de la palabra para sanar esa herida que tenemos abierta o para enfrentar ese gigante que nos toca vivir. Porque la palabra de Dios es viva, es cortaz, o sea, te corta al medio, pero en un sentido no es que te corta para destruirte, sino que corta con todo lo que es la cizaña, corta con todas aquellas raíces que hay en nuestras vidas para que pueda florecer el Espíritu Santo. Entonces creo que también muchas veces somos apáticos por no leer la palabra. O sea, directamente nos apagamos. Empezamos siendo una llamita y terminamos siendo una ceniza que está agonizando. Y también somos expertos en culpar al tiempo, a las ocupaciones, las excusas y a las preocupaciones de la vida. Pero cuando la realidad es que somos inexpertos en enfrentar nuestra realidad de pereza bíblica. Porque somos expertos siempre en señalar el entorno y nunca darnos cuenta cuál es nuestra realidad. Y mientras sigas señalando tu entorno, nunca vas a ver tu realidad. Y si nunca ves tu realidad, como le decía Pedro, somos inútiles, somos improductivos. Cada vez el propósito, el llamado de Dios va a estar más lejos porque no hay lectura, porque no hay palabra. Y no leamos la palabra por leerla, leámosla con una intención, con darle un propósito, con darle una pasión, con darle un sentido a la misma. Y creo que eso es puntual. ¿Y algunos consejitos, amor, que puedas darnos? Sí, ahora vamos a ir a eso, pero me gustaría hacerte una pregunta antes de terminar. Vamos. ¿Qué fue lo que la Biblia hizo en vos que vos dijiste, wow, creo que yo leí este pasaje o leí esta historia? ¿O cuál es tu versículo favorito de la Biblia que vos dijiste, este versículo trajo en mí una transformación? Tengo muchos, pero te voy a hablar de algo que me marcó esta semana, como algo fresquito. Hay un momento, seguramente ustedes lo leyeron o lo han escuchado, en el cual Jesús estaba con sus discípulos y le pregunta, ¿quién dicen los demás que yo soy? Entonces los demás dicen, bueno, dicen que sos el hijo de Jesús, otros dicen que, no sé, que el hijo del hombre era Juan el Bautista, pero bueno, está muerto. Otros dicen que es David y bueno, y ya como está. Que todos decían todo, pero no estaban diciendo lo correcto. Exacto. Y Jesús le vuelve a preguntar y le dice, bueno, ahora ustedes, no, yo les pregunté los demás, ¿quién creen? Ahora ustedes, ¿quién creen que yo soy? Entonces, Pedro, en ese tiempo era Simón, le dice, pero con mucho fervor, o sea, con mucha pasión, llorando, o sea, estaba como ferviente, dice la palabra, ¿no? Y él le dice, yo creo que sos Cristo, sos el hijo del hombre, sos la persona que nos va a salvar, que sos el Redentor, el Salvador, sos el Mesías. Y dice que Jesús lo miró y le dijo, no te llamaré más Simón, sino que te llamaré Pedro, que significa Pedro, firme en la roca, ¿no? Roca, la roca. Y en eso me encanta porque creo que en este tiempo todos nos debemos llamar Pedro y debemos ser firmes, debemos ser como la roca, ¿no? Bien firme, plantados. Y en este tiempo, escuchando un poco lo que estamos conversando de poder ser firmes, yo creo que es tiempo de ser Pedros como una roca firme y que cualquier problema que nosotros enfrentemos, al leer la palabra, sea nuestro consuelo y sea nuestra salida verdadera. Y como Pedro, miren esto, qué increíble, no leyó a Jesús, meditó con Jesús. Porque hay un momento que dice, esto no te lo reveló ni sangre ni carne. Esto te lo reveló mi Padre que está en los cielos. Exacto. Es tremendo. O sea, Pedro, y estoy seguro que esa porción de la Biblia debe estar ya en los últimos meses de vida de Jesús,
Pero qué interesante esto, ¿no? La palabra cambia nuestra identidad, transforma nuestra identidad. Y qué poderoso, estoy seguro que muchos se han sentido identificados con lo que estabas compartiendo, Liz. Y quiero leer esto, ¿no? Sí. Porque hay algunas formas de hacer un devocional que me gustaría que vos lo puedas aplicar. Es más, quiero dejar un desafío. Aquellos que empiezan a aplicar esto, que nos puedan etiquetar, sí. nos puedan mencionar en Instagram. Sí. Porque te quiero hablar de algunas formas de hacer un devocional y ya estamos por terminar. La primera es que vos puedas agarrar un versículo. Cualquier versículo de la Biblia que vos lo puedas agarrar. Si querés empezar agarrando un capítulo, no sé, Juan capítulo 3 y agarrar el versículo 11 al 18, por ejemplo, vos agarrás ese versículo y la segunda pregunta que te tenés que hacer, la primera acción es agarrar el versículo, el capítulo, y la segunda pregunta que te tenés que hacer en medio de tu devocional, si lo puedes hacer en tu laptop, en tu iPad, tablet, celular, en lo que sea, o en papel, que te puedas preguntar qué está diciendo este versículo de manera general. Que puedas buscar en diccionarios bíblicos, que puedas buscar en Google. No busquen en Wikipedia, porque Wikipedia no sirve. Claro, no viene de manuscritos reales, viene de lo que por No, ahí. porque Wikipedia también es un lugar donde todos pueden comentar. Entonces, y hay comentarios por ahí errados. Claro. Y tercero es estudiar el contexto del versículo, ¿sí? Que puedas estudiar el contexto del versículo. Y después de haber estudiado el contexto del versículo, ¿qué está diciendo de manera general? ¿Qué te quiere decir a vos? Wow. ¿Qué te quiere decir a vos Esas tres ese preguntas. versículo? Sí, ¿qué te quiere decir a vos? Y por último, que puedas orar con propósito. Wow. Entonces, estudias todo el contexto general, estudias lo que está diciendo, agarraste el versículo, después ya habiendo estudiado, habiéndote preparado, Señor, ¿qué me querés hablar a mí? Y estoy seguro que Dios te va a hablar y te va a hablar de una manera sana y poderosa. Y por último, ¿qué haces? Orás con propósito. Y si eso lo puedes repetir, es un mecanismo que te va a ayudar a tu crecimiento espiritual. Es más, si vos estás buscando un instituto bíblico, te puedes anotar con nosotros también, porque estudiar la palabra no daña, sino que estudiar la palabra de Dios te enamora de Jesús y te llama a servirle a Él en tu iglesia local como en tu llamado, en tu propósito. Entonces, recuerda eso. Estos pasos que te acabamos de dar te van a ayudar a tener una cultura bíblica sana y avanzar y crecer en el reino de los cielos. A mí siempre me recomendaron comenzar, si te cuesta entender la palabra, comenzar leyendo los evangelios. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, que es la vida de Jesús, que son los evangelios que creo que vamos a poder entender y empezar a conocer más la vida de Jesús. Eso nos va a ayudar mucho. Y lo que decía Dari es real de poder estudiar en un instituto bíblico. Bueno, da la casualidad que nosotros tenemos un instituto bíblico, te podemos dar las herramientas y el instituto de nosotros es muy accesible a tus horarios. Pero si no es el nuestro, puede ser otro. O sea, queremos recomendarte a que estudie de manera palabra paralela a que vos estés leyendo la Biblia, puedas estudiar y meterte más como en profundidad. Y hay algo más que quería decir, amor, es que si vos sos de esas personas que se distraen mucho con WhatsApp, con Instagram, con notificaciones, yo te recomiendo que en papel, o sea, si realmente te distrae, no sé, estás leyendo la Biblia en el celular y te cae una notificación y ya tu mente se va porque quiere responder un mensaje, yo te recomiendo que agarres la Biblia, agarres un cuaderno y vos con el Señor, o sea, que busques un mecanismo de que nada te distraiga. Así es, y me encantó eso porque hay muchos que son fan del papel, como por ejemplo yo soy fan de la tecnología, entonces no podría, pero creo que busca la manera de hacerlo. Así que bueno, amada familia, estamos llegando al final de nuestro episodio. Me encantó el episodio de hoy. Sí, a mí también me encantó. Me encantó. Estuvo muy bueno. Y bueno, ¿cuándo nos volvemos a ver, amor? Y nos vamos a ver el próximo jueves, Dios mediante, así que pongan ahí, suscríbanse por favor a nuestro canal, porque sé que muchos nos miran, pero no se suscriben y para nosotros es una ayuda enorme, así que les pedimos por favor que se puedan suscribir. Es así. Así que bueno, amada familia, nos estamos viendo el jueves que viene. Chau, chau.